Pero Iniesta en su etapa de formación en el Barça iba como muy adelantado siempre, ¿no? Siempre iba jugando con equipos 2 o 3 años más mayores que él, porque tenía mucho talento, ¿no? Y recuerdo aquel partido en Guinea que él salió, pues no sé, igual faltando 20 minutos o así, 15 minutos, y yo llevaba ya todo el partido a cuestas, y en uno de los momentos donde el juego se para, estaban atendiendo a un lesionado o tal, él llevaba 5 minutos en el campo, ¿no? Y me queda así mirando y me dice, oye... Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el Club de Golf Terramar, en Sitges. Estamos súper agradecidos a todo el equipazo de aquí del Club de Golf, tanto Tomás al frente como también Ana Paul, que nos ha recibido en el día de hoy. Vamos a hablar en el día de hoy con Juvenal Ejogo, exjugador de segunda división con más de 200 partidos en, pues eso, en la categoría de plata del fútbol español, entrenador también con una etapa que también destacaremos en el Sabadell, de 3 añitos, 12 años capitán de Guinea Ecuatorial, y luego lo podemos ver ya en los medios de comunicación. Empezó con el Mundial de Qatar en 2022 como analista Gol TV, ha continuado en Mediapro y luego también se prodiga en otras tertulias, en el 11 de TV3, también con Víctor Pazzi algunos mediodías en Televisión de Cataluña. Juvenal, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, vamos, buenos mediodías. Vaya temperatura hoy, viniendo hacia Sitges, la verdad que con el mar, mucho futbolista, exfutbolista aquí en zona de la costa catalana, impresionante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, muy bien. Yo he estado viviendo muchos años aquí al lado, en Sant Pere de Ribes, pero hace unos meses me mudé aquí y la verdad que muy contento, porque además, como bien dices, hay mucho exjugador, hay algún jugador del Barça, de la plantilla actual, que vive aquí al lado, pero hay muchos exjugadores, con algunos tengo la oportunidad de juntarme de vez en cuando y la verdad es que, bueno, pues está bien, ¿no? Es un entorno fantástico, incluso hago también mis pinitos con el golf y, bueno, cuando tengo oportunidad, sabes que es un deporte que te coge muchísimo tiempo, pero cuando puedo y el tiempo me lo permite, pues intento pegarle, pero sí, contento de este entorno, de este clima que tenemos aquí y la verdad que es una gozada, sí. Qué bueno. Empezaste en las categorías inferiores del Español. Me sorprendía porque escuchaba que comentabas, no sé hasta qué punto tú me lo comentarás, ¿no? Esa frialdad que ya la relación, con 13, 14 añitos que llegaste a las categorías inferiores del Español, esa relación que se da entre el jugador y el entrenador, de esa profesionalización que de golpe, tú comentabas en alguna ocasión eso, ¿no? Que te lo encontraste. ¿Realmente es tal? Es decir, sí que la competencia ya con los compañeros, es decir, ya no solo con los rivales, sino también con los compañeros, pero qué fuerte, ¿no? Con 13, 14 añitos. Sí, en realidad son las primeras pruebas de fuego, ¿no?, a las que te enfrentas en una edad muy temprana, porque todos los chicos siempre vienen del mismo entorno, que es el club más del pueblo, más de la localidad de cada uno, donde hay un ambiente mucho más familiar, un ambiente de padres muy bueno, donde después de los partidos se toman la Coca-Cola, los niños andan por ahí. Es un ambiente mucho más cercano y mucho más familiar, y cuando tienes la oportunidad de salir a una cantera de un gran equipo, pues todo cambia, ¿no? Ya el ambiente no es el mismo y ya todo el mundo, empezando por tus propios compañeros, compañeros por llamarlos de alguna manera, ¿no? Pero al final empiezas a ver desde muy pronto que ya son rivales, ¿no? Y el ambiente familiar pues ya pasa a un ambiente mucho más de profesionalización, de supervivencia, y lo empiezas a notar, ¿no? Como bien decías, en el trato del entrenador ya deja de ser un trato tan cercano. El entrenador quiere que tú le des lo que él quiere que le des para ganar partidos, porque es el primer interesado en ganar partidos y hacer un buen papel con el equipo, porque tiene esa responsabilidad. El nivel de exigencia aumenta una barbaridad, el nivel de los entrenamientos pierde un poco esa magia, digamos, pues eso, ¿no? De disfrute, porque empiezas a notar mucha presión y eso al final es lo que hace que los niños se queden en el camino, ¿no? Que no son capaces de soportar esa carga de presión desde tan temprano, por la exigencia de los resultados, por la exigencia del rendimiento. Tienes que entrenar al 100%, tienes que competir al 100%, el resultado siempre está por encima de todo, y la gente lo camufla mucho con el tema de la formación, pero eso también es formación.
al fin y al cabo, ¿no? El que a un niño con 12, 13, 14 años le estén exigiendo todos los días entrenar al máximo, competir al máximo y sacar partidos y resultados adelante, eso también forma parte de la etapa de la formación, ¿no? De tal manera que cuando llegues a los 18, 19, 20 años, tú estés preparado para el profesionalismo. Es otro tipo de fútbol, es otro tipo de formación, pero como bien te decía, ¿no? Eso es un poco el factor diferencial que hace que los niños se quedan en el camino o llegan al profesionalismo en el fútbol. Ahora después te preguntaré un poquito también cuando entremos en el tema de los entrenadores, pero rápidamente, bueno, vas avanzando, seguramente pues titularísimo en categorías inferiores, llegas en el Español al primer equipo, pues no acaba de cuajar el tema, saltas a Levante, quizá esos primeros años, Levante, Santander, que ya ahí coincides con Bodipo, Epitié y demás, ¿no? Que también coincidirás después un poquito más tarde en el Alavés, Castellón, los dos ascensos, esos con Alavés y son quizá un poquito de lo que estás más orgulloso esa primera etapa. Sí, bueno, hay un punto, digamos, que es clave y es crucial, que es en el momento en el que yo decido salir cedido al Levante, ¿no? Yo vine de hacer una muy buena temporada en el Español B, hicimos un ascenso de tercera a segunda B y esa misma temporada en segunda B hicimos un playoff para ascender a segunda A, hicimos una temporada fantástica. Al acabar esa segunda temporada tan buena, voy a hacer la pretemporada con el primer equipo y, bueno, muy bien, porque aquel fue justamente el año que Sergio González salió traspasado al Deportivo de La Coruña. Yo, teóricamente, con ese traspaso se me abría un poco la puerta a poder disfrutar de minutos en el primer equipo. No te digo como titular, obviamente, pero sí poder tener oportunidades mínimas de poder tener minutos allí. Pero bueno, tuve una conversación con Paco Flores, que era el entrenador entonces, me llegaron 2 o 3 ofertas de equipos de segunda división para ir cedido, hablé con él y dije, mister, a mí me encantaría estar en el Español, en la primera plantilla, pero eso es lo que pienso yo, me gustaría saber qué piensas tú, porque claro, dependiendo de lo que pienses, igual me merece la pena salir a tener minutos en otro lado si aquí no los voy a tener, ¿no? Entonces él fue muy claro conmigo, él me dijo que, dice, mira, tú te veo muy bien, pero acabas de llegar del equipo filial, de momento tengo que darle prioridad en cuanto a minutos a jugadores que tienen un bagaje más grande en primera división y yo no sé si la oportunidad te va a llegar en la jornada 5, en la 10, en la 15 o vas a estar todo el año sin jugar. Ahora mismo lo único que te puedo decir es que cuento contigo, pero no sé en qué momento voy a poder darte la oportunidad. Y entonces, bueno, te cogen una etapa muy joven, lo que quieres es jugar, quieres demostrar tu valía y no estás muy dispuesto en esos momentos a pagar un peaje de estar varias jornadas sin ir convocado a lo mejor o sin jugar. Y entonces tomé la decisión de salir, de aceptar una de las ofertas, que era la del Levante, para salir cedido. Con el tiempo alguna vez he pensado, ostras, y si hubieras tenido un poco de paciencia y hubieras aguantado, ¿qué hubiera pasado? Pues no se sabe tampoco, ¿no? Recuerdo que en el entierro de José Manuel Casanovas en Barcelona tuve la oportunidad de hablar con Dani Sánchez Llibre, que era el presidente de entonces, y Dani me dijo, lo he pensado muchas veces de ti, creo que si hubieras tenido un poco de paciencia hubieras podido estar bastante tiempo. Pero al final eso ni lo sabe él ni lo sabía yo, por tanto yo creo que tomé la decisión de salir cedido y luego a partir de ahí pues fue, bueno, pues muchos cambios de equipo en búsqueda de esa confianza de poder tener minutos y tal, ¿no? Y como bien dices, pues pasé por Racing de Santander, pasé por Castellón, pasé por Alavés, pasé por Recreativo de Huelva, bueno, conseguí 2 ascensos consecutivos con Alavés y Recreativo. No me puedo quejar nada de la carrera que he tenido. Podía haber hecho más, seguramente, pero también podía haber hecho menos, ¿no? Entonces, al final creo que de lo que sí me puedo sentir orgulloso es de haber dado todo absolutamente allá donde he estado. Nunca he salido mal de ningún club, nunca he tenido problemas personales con compañeros, ni con entrenadores, ni con nada. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De ser honesto con tu profesión, de ser profesional al máximo. Y luego hay un entrenador que es el que decide, ¿no? Si le gustas más tú o le gusta más otro jugador, pero
lo que nunca puede quedar es que no des todo y que no seas profesional y ser honesto con la profesión, ¿no? Pero menuda trayectoria. Fuiste muy importante con Marcelino en el Recreativo, también en esa 2005-2006, en ese ascenso, ¿no? Y que has comentado en alguna ocasión que Marcelino, Javier Clemente, Luis Carreras, que estuviste después, posteriormente, 5 años en el Sabadell, son entrenadores que te han marcado mucho, ¿no? Sí, he tenido muchos entrenadores, pues no sé, Lucas Alcaraz, Goico, no sé, he tenido varios entrenadores, pero bueno, un día me preguntaban, oye, ¿qué entrenadores te han marcado? Bueno, yo creo que me marcaron esos entrenadores por lo que significaron esas temporadas en mi carrera, ¿no? Es decir, Marcelino fue un entrenador que lo recuerdo con ese cariño, esa etapa, porque era un entrenador que era durísimo, ¿no? Era muy exigente en el día a día, con el tema del peso, con el tema de la profesionalidad y de la dedicación en el entrenamiento, con el tema de, pues eso, ¿no? De la exigencia del día a día, ¿no? Y él tenía una responsabilidad muy grande y un propósito muy grande, que era el de ascender a Primera División con el Recreativo, y no iba a haber nadie que se interpusiera en ese camino, ¿no? Entonces él pues nos mantenía muy a raya y verdaderamente fueron 2 años de muchísima exigencia, que luego con el tiempo te das cuenta que cuando eres entrenador tienes que ir así, ¿no? Porque el jugador de fútbol es muy disperso, siempre busca la comodidad, siempre intenta buscar el atajo, ¿no? Para poder trabajar menos y jugar más y hacerlo mejor y tal, pero no hay secretos en este mundo, ¿no? El secreto para poder tener éxito en cuanto al deporte de élite es trabajarlo en el día a día y ser muy constante, ¿no? Y yo creo que Marcelino, pues bueno, yo aprendí eso de él. Él era un entrenador que, bueno, ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Y con la experiencia ha cambiado, se ha relajado mucho más, pero era un entrenador que en la distancia corta con el jugador era intransigente, ¿no? Él no negociaba nada y te llevaba muy al límite. Buah, qué pasada, es impresionante. Todas estas cosas las pudiste aplicar luego los 3 años con Antonio Hidalgo, que esta semana estaba en la Nova Creu Alta, ¿no? Con ese super deport. Sí. Pero, y también, ¿no? Lo que tú también has comentado en alguna ocasión de ese entrenador que me hubiese gustado ser, ¿no? Cuando esto que has aprendido, esta rectitud, ¿no? También de Marcelino, a la hora de pasarlo a la práctica con los jugadores. Sí, además se da la circunstancia que Antonio Hidalgo también lo tuvo en el Zaragoza, ¿no? Y vivimos, digamos, una etapa muy parecida, de un Marcelino muy similar, el que yo viví en el Recreativo de Huelva y el que él vivió en el Zaragoza, porque eran sus principios en la élite, y entonces él la relación en la corta distancia con el jugador la llevaba mal, ¿no? O sea, era un entrenador que, pues es normal. Al final, con el paso del tiempo y con la experiencia es cuando vas mejorando cosas, ¿no? Pero Antonio Hidalgo y yo coincidimos con Marcelino en una etapa muy similar de la carrera del entrenador asturiano y lo hablábamos mucho, ¿no? Cuando estábamos en los entrenamientos y en los viajes y en el despacho, siempre salía mucho el tema de Marcelino, ¿no? Y los dos coincidíamos en que, joder, fíjate lo duro que era en su momento, pero con el paso del tiempo y ahora que nosotros estamos en este lado del fútbol, que es desde la parcela de entrenador, entiendes muchas cosas, ¿no? El no dejar cabos sueltos para nada, el intentar mantener todo bajo control, el que no se te pueda escapar nada del funcionamiento interno del equipo. Quiero decir, hay una serie de cosas que cuando eres jugador no las ves y piensas, qué pesado este entrenador y tal, pero luego cuando estás en este lado de aquí y tu continuidad y tu trabajo depende de ello, pues entiendes muchas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que, como te decía, intentas aplicar algunas de las cosas que has ido aprendiendo de cada uno de los entrenadores, intentándote hacer tú tu propio estilo y tu propia manera de entender el cómo llevar un grupo, ¿no? Como decía, pues eso, de Guinea Ecuatorial, que es la sangre de tu padre, tu madre granaína, y coincidiste con Bodipo, con Epitié, ahí ya en el Racing, año en el cual en 2003 llega esa primera convocatoria, tanto a tu hermano Alberto os llega... ¿cómo lo vivís? La verdad es que, fíjate, que
cada jugador y cada nosotros en mi generación de la selección de Guinea, todos los jugadores que salíamos de España veníamos un poco en las mismas circunstancias, ¿no? Éramos jugadores nacidos en España, hijos de padre o madre de Guinea Ecuatorial, con lo cual teníamos posibilidad de adquirir la doble nacionalidad, pero cada situación de cada jugador era distinta, ¿no? La mía en particular, bueno, pues yo tenía 25 años, estaba justo en el medio de mi carrera, pero estaba en un momento en Santander donde no jugaba, ¿no? Y estaba amargado porque sí, estaba en un equipo en primera división, que era el sueño de mi vida, pero tenía a Lucas Alcaraz de entrenador y pese a tener una fantástica relación con él, pero él no contaba conmigo, ¿no? Yo entrenaba bien, entrenaba fuerte, él me lo reconocía, pero no estaba contando conmigo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía un cabreo monumental porque no entendía que no me dieran la oportunidad, de que no me dieran minutos. Y bueno, y al final, pero eso no me impedía entrenar al máximo siempre, ¿no? Y de repente me llegó bueno, vino Óscar Engonga, que era seleccionador entonces, vino a visitarnos a la Ciudad Deportiva de Santander, a Bodipo, a Epiti y a mí. Oye, mira, me han nombrado seleccionador y tal, quiero hacer esto con la selección, ahora me voy de viaje esta semana para ir a ver instalaciones, campos de entrenamiento, hoteles, un poco de logística y tal, quiero ver en qué condiciones está aquello, pero me gustaría hacer esto con la selección y convocaros, pues no sé, en aquel entonces estábamos Benjamín, Cuyami, Chupe, Rondo, éramos varios jugadores que estábamos jugando en buenas categorías en el fútbol español y entonces él se fue y a la vuelta, pues nada, nos hizo una llamada a todos, uno por uno, y nos explicó un poco lo que quería hacer y de hecho decidimos ir allí, nos encontramos un país. Fue un choque bestial, ¿no? Porque nos encontramos un país con el que nosotros no teníamos ningún tipo de relación, porque sabíamos que nuestros padres o madres eran de allí, pero no habíamos viajado nunca, no conocíamos nada del país, y llegas a un sitio al que tú no conoces de nada, pero que toda la población que hay ahí te conoce absolutamente a la perfección y lleva siguiéndote durante años, ¿no? Y entonces aquello fue, pues no sé, como una sorpresa bestial para nosotros, saber que había un sitio, un país de nuestros padres, donde llevaban siguiendo nuestras trayectorias deportivas, se sabían todo de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, vimos el afecto y la pasión con la que nos recibieron allí, y desde aquel entonces nunca más dejamos de ir, ¿no? O sea, cada vez que nos convocaba la selección íbamos, fíjate, en los primeros años prácticamente los campos de entrenamiento estaban en muy malas condiciones. No tuvimos estadio hasta el 2006, creo, ¿no? Pero nosotros íbamos, ¿no? Y solamente por el hecho de ver que la población y la afición estaba tan contenta de vernos allí jugar para la selección nacional, pues ya para nosotros era pues bueno, una satisfacción enorme, ¿no? Y luego pues fuimos avanzando en lo deportivo, en infraestructuras, cada vez teníamos mejores condiciones, ya había mejores hoteles, había campos de entrenamiento, se construyó un estadio en Malabo, luego se construyó otro en Bata, ya poco a poco iban las cosas mejor y nosotros seguimos ahí, ¿no? Y yo creo que lo más importante para nosotros es, más allá de que pudiéramos ganar más o menos partidos, era que intentamos ayudar al desarrollo del fútbol, ¿no? Al funcionamiento del fútbol, de la selección nacional. Oye, el tema de la logística, los viajes, hay que organizarlo así, al personal de allí, ¿no? Un personal que tenía muy poca experiencia en el fútbol de primer nivel, pero nosotros, oye, en el campo y fuera del campo, pues echamos una mano para oye, orientarles un poco de cómo se tenían que hacer las cosas, y hasta el día de hoy, ¿no? Siguen habiendo problemas, obviamente, sigue habiendo desencuentros, porque al final las personas, oye, pues el trato entre personas al final hace que haya desencuentros y diferentes puntos de vista, pero yo me siento muy orgulloso de haber jugado tantos partidos, tantas fases de clasificación para mundiales y Copas de África, y de haber contribuido de una forma tan directa a que el fútbol de Guinea Ecuatorial pues hoy en día esté con la salud que está, ¿no? Sí, estamos a las puertas de otra Copa de África, ahora el 21 de diciembre en Marruecos, ¿no? Que nos llevará hasta el 18 de enero, con Burkina Faso, Sudán, y me parece que la otra es Argelia. No, Argelia es de... Sí, Argelia, me parece. Argelia también. Veremos ahí, por eso y tú estuviste en la de 2012 y 2015, que
pasando, pues eso, la fase de grupos, en 2015 entre las cuatro mejores, es decir, unas clasificaciones impresionantes y al mismo tiempo también tomando conciencia de este espíritu libre del jugador africano, ¿no? Sí, muchas veces me preguntan, oye, ¿cuándo una selección africana va a dar la campanada ganando un mundial o colándose en una final de un mundial, tal? Yo digo, esto es muy difícil que ocurra, básicamente porque el fútbol de hoy en día, bueno, desde hace bastantes años, el fútbol más o menos moderno tiene un elemento de orden y un elemento de rigor táctico que para poder tener éxito es imprescindible cumplirlo, ¿no? Y el jugador africano es un jugador que, siempre digo lo mismo, ¿no? Tiene fortaleza física por encima de la media, tiene velocidad, tiene en muchos casos buena calidad técnica, tiene talento, pero donde tiene un caballo de batalla importante, donde tiene un déficit importante es en el conocimiento del juego, ¿no? Y eso tiene una razón muy lógica y muy sencilla, que es que en el fútbol formativo aquí en Europa, por ejemplo, vamos a poner aquí en caso de España, ¿no? El fútbol formativo en España es un fútbol que ha evolucionado muchísimo gracias a que todos los entrenadores de fútbol formativo pues necesitan tener una formación determinada para poder entrenar a un equipo de chicos, le dedican un tiempo al conocimiento del juego, les explican y les ayudan a los chavales a entender el juego antes incluso que desarrollar sus propias cualidades individuales, les enseñan a poner sus cualidades en beneficio del equipo. Todo eso conforma una etapa de formación en los chicos, un año, otro año, otro año, otro año, así que cuando los niños llegan a los 18 años, tú ves hoy en día a un chico de 18 años jugar en primera división y parece que lleve 4 o 5 años ya, ¿no? O sea, están con un nivel de conocimiento de lo que tienen que hacer en el campo muy importante. Y eso se lo da todos los años atrás que ha tenido de formación con gente muy cualificada. En África la formación en el fútbol es mucho más libre, ¿no? Es mucho más salvaje, te diría, ¿no? Los niños juegan mucho en la calle hasta edades muy avanzadas, no hay un fútbol formativo tan estructurado como lo hay en Europa, niños de 8 años, de 9, de 10, de 11, ya juegan en sus ligas, entrenan con normalidad. En África, ¿no? En África, pues a lo mejor un niño no está federado y no juega en un equipo hasta que no tiene 16 años, ¿no? Con lo cual, no ha tenido entrenadores que le hayan podido decir, oye, párate un momento aquí, eres muy rápido o eres muy fuerte o chutas muy bien, pero hasta que tú no entiendas esto y esto y esto del juego, no vas a poder seguir avanzando, ¿no? Y entonces el futbolista africano crece de una forma mucho más libre, ¿no? Y mucho más... Y luego, cuando tú quieres llegar al profesionalismo, pues hemos visto muchas veces, ¿no? Yo durante 3 años y medio estuve de director general en la federación y iba mucho por las escuelas de fútbol que hay ahí en Guinea y yo tenía muchas charlas con los chicos y con los entrenadores y les decía, es que el kit de la cuestión es que vosotros le enseñéis al jugador joven a tomar buenas decisiones en el campo. Mientras no os dediquéis a esto, el jugador joven va a seguir cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra y otra y no va a saber dónde se equivoca, ¿no? Entonces, esa es un poco la dificultad. Los equipos africanos son libres, juegan alegremente, van al ataque sin miedo, se equivocan, aciertan, pero al final el fútbol de élite tiene mucho de orden, ¿no? Y tiene mucho de rigor táctico y de no cometer errores, y el equipo que menos errores comete normalmente es el que gana, ¿no? Y por tanto yo creo que por eso es por lo que un equipo africano nos hacen disfrutar mucho viéndoles jugar, pero es difícil que pueda ganar un gran torneo mundial porque es eso, ¿no? Se trata de equivocarse poco. Y los equipos africanos de momento no están en esa línea, ¿no? Sí, tú disfrutas cuando se te escuchan los medios de comunicación, tú sobre todo disfrutas, pues eso, ¿no? Analizando la parte táctica, ¿no? Y dices, bueno, yo veo un partido de África, bueno, porque bueno, van corriendo porque sí, pero al final tampoco de análisis y demás, ¿no? Es como un poco que sí, es muy desorden. Es poco analizable desde un punto de vista táctico, ¿no? Yo recuerdo muchos casos en mundiales, ¿no? Recuerdo un Costa de Marfil que con empate le valía y se fue al ataque y acabó encajando y acabó yéndose para su casa cuando a los dos les valía el empate, pues con ese ímpetu de ir hacia adelante, de meter goles, tal, pues acabó yéndose para casa antes de hora
cuando con un empate los dos les servía para pasar de fase, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que te digo de que el futbolista africano sale al campo a jugar de una forma muy liberada, ¿no? Y piensa poco en las consecuencias de cada una de las acciones que hace, y por eso yo creo que eso influye mucho en la educación futbolística que ha tenido desde la etapa de formación. Sí, tú también comentas, ¿no?, que ahí abajo todo pasa tan rápido, no os imagináis lo rápido que pasa. Pero también, Juve, por tu trayectoria, tu posición en el campo, y al final hay un componente también de talento y de saber, te lo pueden decir, saber, pero luego es que seas rápido, sobre todo de mente, que las piernas te acompañen, ¿no? Y al final es una combinación de factores que es impresionante. Y vinculado también con la selección, hay una anécdota para dar también paso a otro, que es la figura de Iniesta, Ajá. porque es uno de los jugadores, ¿no?, que preparando la entrevista junto con Bojan, ahora Araujo, han pasado por problemas cada uno, y el total desconocimiento de la parte psicológica, por supuesto, ¿no? Pero cuando he escuchado en estas últimas horas, ¿no?, Bojan, su sufrimiento por esa expectación, esa exigencia, Iniesta después de haber ganado el triplete, Araujo ahora que tenemos poquita información, pero sí que tienes esa anécdota de él, ¿no?, que te vino ahí en el partido. Sí, fue en 2013. Bueno, España había ganado el Mundial de Sudáfrica y acordaron con FIFA un año antes del Mundial de Brasil jugar un partido amistoso en Sudáfrica para conmemorar un poco esa victoria, ¿no? Y entonces España, la Federación Española acordó con la FIFA ese partido en el que no iban a cobrar nada, ¿no? Pero claro, la selección española necesitaba encontrar en ese trayecto de España a Sudáfrica un punto intermedio para jugar un partido y poder ingresar algo de dinero para que el partido y el viaje a Sudáfrica no les saliera tan caro, ¿no? Entonces apareció ahí la Federación de Guinea Ecuatorial, se organizó un partido de una forma muy express. Teníamos entonces de entrenador a Goico, Andoni Goicoechea, que había sido internacional con España y tenía buenas relaciones en la Federación Española. Se pudo dar y jugamos un partido amistoso histórico entre Guinea Ecuatorial y España. Pues bueno, recuerdo que aquel partido pues estaba, pues no sé, Pepe Reina, estaba yo qué sé, Íñigo Martínez, estaba Jesús Navas, Juanfran, Xavi Alonso, Cazorla, Juan Mata, pues no sé, había un grupo de jugadores muy importantes y estaba Iniesta. Iniesta aquel día salió de la segunda parte y bueno, yo he tenido siempre una debilidad muy grande por Iniesta, ¿no? Por su manera de entender el juego, porque eran jugadores que pese a que a mí Xavi ha sido el jugador que más me ha gustado un poco por la trayectoria y por lo que ha dado durante tantos años al fútbol español, pero Iniesta tenía algo distinto, ¿no? Algo de desequilibrio a la hora de inclinar la balanza hacia su favor. Son de estos jugadores que tienen algo diferente, ¿no? Y yo tenía mucha debilidad siempre con él, y la verdad es que él es 4 o 5 años más joven que yo, pero Iniesta en su etapa de formación en el Barça iba como muy adelantado siempre, ¿no? Siempre iba jugando con equipos 2 o 3 años más mayores que él, porque tenía mucho talento, ¿no? Y recuerdo aquel partido en Guinea que él salió, pues no sé, igual faltando 20 minutos o así, 15 minutos, y yo llevaba ya todo el partido a cuestas, y en uno de los momentos donde el juego se para, estaban atendiendo a un lesionado o tal, él llevaba 5 minutos en el campo, ¿no? Y me queda así mirando y me dice, oye, ¿aquí siempre jugáis con esta humedad y con este calor? Y le digo, la verdad es que sí. Digo, a mí los primeros partidos, cuando empecé a venir, no lo podía soportar, digo, pero al final te acostumbras. Y entonces él me dijo, es que lo estamos pasando tan mal de la humedad tan extrema que hay, del calor. Claro, tú piensas que jugar en África terminas no con la camiseta chorreando, que eso terminas en cualquier lado del mundo, ¿no? Pero terminas con la camiseta chorreando, el pantalón chorreando, el slip chorreando, las medias chorreando, las botas, de la tremenda humedad que hace y del calor que hace, ¿no? Entonces, si no estás acostumbrado, sufres mucho, ¿no? Y él me dijo, dice, estamos sufriendo una barbaridad, porque
es que es insoportable esto. Y esto que era el partido a las 9 de la noche, ¿no? Y yo le dije, bueno, al final te acostumbras, ¿no? Entonces él me dice, oye, cuando acabe el partido nos podemos cambiar la camiseta o qué. Y yo le dije, mira, no te la he pedido porque pensaba que te la habían pedido 15 compañeros míos ya. Por eso no te la he pedido, digo, pero yo por mí encantado. Dice, sí, es que yo, cuando yo estaba en el fútbol base del Barça y tal, yo te seguía, me gustaba mucho cómo jugabas, cuando había los partidos estos Barça español y tal, yo siempre iba a verlos porque me gustaba mucho cómo jugabas y tal. Nada, un detalle, esto ahora ya ha pasado mucho tiempo, pero bueno, me gustaría. Y le dije, sí, encantado de la vida. Y luego recuerdo que cuando acabó el partido justo nos quedamos en el centro del campo hablando los dos un poco más rato, y entonces yo hice gesto como para quitarme la camiseta y me dijo, no, aquí no, nos la quitamos, te la doy dentro, porque si me quito la camiseta con lo blanco que estoy, luego hay mucha coña, hay mucha historia. Dice, luego nos la cambiamos. Digo, vale, no hay problema. Entonces me hizo la broma, ¿no? Pero un fenómeno. La verdad que un chaval, oye, de 10. Son jugadores además que han tenido una carrera, tienen el reconocimiento del fútbol entero, ¿no? Entonces, oye, yo tengo algunas camisetas guardadas en casa. No soy un coleccionista de camisetas, tengo algunas, pero la de Iniesta la tengo guardada con un cariño increíble porque la verdad para mí es un privilegio, ¿no? Tener una camiseta de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, te diría, ¿no? En la recta final de tu carrera, luego, bueno, estuviste en Andorra, en el Santa Coloma. Ahora volveremos a la figura de Iniesta, ¿no? Porque te quiero preguntar por el tema psicológico, esta presión, ¿no? Porque rápidamente, hablando de Iniesta, haces referencia, ¿no? Y te vas, pues eso, ¿no? Súper reconocidos, pero al final, ¿qué punto hay también de losa encima de esa presión, ¿no? De exigencia y de estar al nivel tantísimos años, ¿no? Que es lo que se habla de estas figuras, ¿no? De estar arriba tantísimos años. Pero me llamaba muchísimo la atención, pues eso, ¿no? De jugar una fase de la Champions cuando estuviste en el Santa Coloma y acabas luego aquí en Sant Pere de Ribes con la Juventud Ribetana, ¿no? Estos dos capítulos, digo, hostia. Sí. Además fue muy gracioso. Yo dejé el fútbol cuando terminé mi contrato en el Sabadell, en segunda división, tomé la decisión de dejarlo, ¿no? Digo, creo que no estoy preparado para volver otra vez a la segunda B, a un fútbol como mucho más duro, más difícil. Me quiero ir del fútbol con buena sensación, ¿no? Terminando mi etapa en el fútbol profesional, en el Sabadell, y dejándolo estar, ¿no? Y recuerdo que estaba en casa, claro, es un choque muy bestia, ¿no? El de la noche a la mañana dejar de jugar al fútbol y dejar de hacer lo que has estado haciendo durante los últimos 20 años casi de tu vida o 18 años de tu vida, el levantarte, la rutina, el ir a entrenar por la mañana, la relación con tus compañeros, los viajes, las concentraciones. Entonces estuve como 2 o 3 meses en casa y no sabía qué hacer, ¿no? Me sentía mal, ¿no? Y entonces lo que hice fue coger el teléfono y llamar a Andrés Manzano, que está hoy en día en la cantera del Barça, que él era el director general o el presidente, el director deportivo del Cornellá, y le dije, oye Andrés, mira, nos conocemos hace muchos años, he dejado el fútbol hace 3 meses, digo, pero me está siendo muy difícil esto, ¿no? Quiero volver a jugar. Entonces he mirado de los equipos de tercera división, los que mejor están jugando y tal, y creo que el Cornellá es el mejor equipo de tercera división. ¿Tú crees que yo podría jugar allí? No quiero cobrar ni quiero tal, pero necesito hacer algo, ¿no? Y entonces él me dijo, ostras, vente a entrenar un par de días y veo a ver cómo le podemos hacer esto, porque creo que tenemos una ficha libre, vente a entrenar a ver cómo estás. Y sí, fui a entrenar un par de días y al segundo día dijo, oye, te vamos a hacer ficha y tal. No sé qué. Entonces, ese año con el Cornellá ascendimos a segunda B. Pero yo ya andaba con temas de la Federación de Guinea, ya tenía cosas, tenía negocios en Guinea también, tenía... Y ya me era muy difícil seguir jugando con el Cornellá en segunda B.
porque la dedicación de un equipo de segunda B es la misma que uno de primera. Es la misma, entrenan los mismos días, viajas, autobús, 5 horas de autobús o 6, vuelves de noche, juegas en la Comunidad Valenciana, juegas en Baleares, tal. Claro, y el salario no tiene nada que ver, ¿no? Y la dedicación es la misma o más, pero... Entonces yo le dije, mira, no puedo seguir con esto, tal. Y entonces me surgió la posibilidad de un equipo de Andorra, de la Liga Andorrana, que me llamó para jugar previas de Champions. Y yo decía, joder, mira, ya estoy al final de mi carrera y puedo decir que me han pasado un montón de cosas, pero de jugar una previa de la Champions, esto sí que no me había pasado nunca, ¿no? Entonces acepté. Entonces estuve jugando ahí, hicimos el primer año mío en Andorra, pasamos 2 eliminatorias contra Banans de Armenia y contra Maccabi de Tel Aviv. Y entonces ya me quedé ahí esta temporada. Ellos primero me ofrecieron solo jugar las previas de Champions, pero como me sentía allí bien y tampoco la exigencia a nivel de entrenamientos y tal era lo mismo, solamente entrenábamos 3 días a la semana, ellos me ponían facilidades para ir, venir, el día que me quisiera quedar en Andorra me ponían alojamiento allí. Y entonces decidí quedarme ese año a jugar allí, quedamos campeones de Liga, quedamos campeones de la Copa Constitución y volvimos a clasificar para previas de Champions. Jugué esas segundas previas de Champions al año siguiente y después de terminar la previa de Champions ya hablé con el club, le dije, oye, mira, no puedo seguir, creo que ya no estoy para... Tengo mi cabeza ya en otras cosas y ya no puedo... Y me gusta ser honesto con la gente. No quiero estar viniendo aquí solamente a cobrar y a jugar de mala manera. Soy una persona que está implicada en lo que hace. Prefiero que fichéis a otra persona que esté como más tal. Y dejé el fútbol ahí en Andorra y me vine para acá. Y luego lo del tema de la Juventud Ribetana fue por una cuestión de que el presidente que había entonces, que es un amigo mío, Ángel Calvo, que ahora es el presidente del Sitges, él tenía una empresa de distribución de material deportivo, ¿no? Y yo enviaba mucho material deportivo, regalaba muchas equipaciones a los clubes de ahí de Guinea, regalaba equipaciones a Coniver, a escuelas de fútbol de Guinea, a pequeños chavales que estaban organizando cosas relacionadas con el fútbol y con los entrenamientos. Yo enviaba mucha ropa deportiva, les digo, mira, os voy a regalar 2 equipaciones, al otro les regalo tal, ahora... Y le compraba mucha ropa deportiva a este Ángel y él siempre me venía y me decía, oye, vente a Sant Pere de Ribes a entrenar un día, que los chavales del equipo les hará ilusión. Y vente, y yo le decía, que no, Ángel, que no, que te vengas un día, y que no puedo, Ángel, que no tengo tiempo y tal. Oye, vente un día, jolín, que no, sin compromiso, te vienes un día a entrenar y así te mantienes un poco en forma y tal. Y entonces... Hubo un día que le dije, venga, va, esta tarde voy a ir a entrenar. Y fui a entrenar, ya te digo, con el objetivo de entrenar por pasar el rato y por estar con ellos entrenando y por hacer algo de deporte. Y a la mañana siguiente de ese entrenamiento, abro mi Twitter y veo un montón de menciones que me estaban mencionando y abro una publicación y veo que fichaje bomba la Juventud Ribetana, Juvenales Jogo, tal. Y Ángel me había hecho ficha sin decirme nada, ¿no? Y entonces yo le llamé y le dije, Ángel, ¿pero qué haces, tío? ¿No quedamos tú y yo que íbamos a... No, tranquilo, que tú ven a jugar cuando quieras, si puedes venir, vienes, y si no, sin compromiso, que no sé qué, no sé cuánto está, igual. Y al final estuve como unos meses allí, que fui, y la verdad que me lo pasé muy bien, porque estás con un grupo de chicos que no tienen ninguna motivación económica por jugar, que trabajan todo el día y a las 7:30, a las 8 de la tarde cogen su bolsa de entrenamiento y se van al campo de entrenamiento sin cobrar nada. El fin de semana le dicen a la familia, a la pareja, oye, mira, el domingo no cuentes conmigo, que me voy aquí a 50 kilómetros a jugar, que tenemos partido y tal, en la categoría más baja que había. Y eso me enseñó mucho a que esto del fútbol es pasión, al fin y al cabo, ¿no?
Y no la entiende casi nadie, porque yo estoy acostumbrado a jugar a fútbol por dinero, ¿no? De una forma profesional y negociar contratos y coger la opción que mejor me conviene para mí, para mi familia y tal. Pero luego te das cuenta que hay otro fútbol que es un fútbol que es puramente pasional, ¿no? Que juegas por pasión al deporte, ¿no? Que no tienes ninguna motivación económica, es decir, todo lo contrario, te cuesta el dinero, ¿no? Ir a entrenar todos los días, pero no cambia nada, ¿no? Las ganas de entrenar y las ganas de ganar no cambia nada. Entre el que gana millones y el que no gana nada, ¿no? Y eso me ayudó mucho, ¿no? A entender que esto es un deporte que es, pues no sé, es una pasión que la tienes dentro y que no tiene una explicación muy lógica, ¿no? Porque estos compañeros me decían, joder, tenía una bronca con la novia y tal, porque le he dicho que no podía ir a comer con la familia, con sus padres y tal, porque me tenía que ir al partido y tal y cual. Y yo decía, es que es normal que la novia te eche bronca, ¿no? Porque pensará, ¿pero qué haces un domingo yéndote a jugar a un sitio donde no te pagan nada, donde tienes riesgo de lesionarte, donde te tienes que desplazar 30 o 40 kilómetros para ir a jugar, pierdes todo el día? Bueno, pues es eso, no hay quien lo entienda, pero esto es el fútbol al fin y al cabo, es una pasión que la llevas dentro y ya está, ¿no? Y esa pasión te hace ir a entrenar 3 días a la semana, el domingo de partido, irte a dormir pronto para poder estar descansado mañana, no sé qué, y dices, oye, pero si no hay ninguna contraprestación económica, ya, pero no sé, es como una especie de ritual que solamente el que lo juega y el que lo practica lo entiende, ¿no? Pero ves, en cuanto a exigencia, sí que implicación hay en todas las categorías, pero esa exigencia, y volviendo, ¿no? a la presión psicológica, yo no sé si habrás tenido en algún momento, ¿no? Y también el cerebro tan rápido como te piensa, ¿no, Juve? También por tu ahí está tu trayectoria, ¿no? Y el que quiera, pues, que lo vea. Pero en algún momento de flaqueza, o compañeros, ¿no? Que hayas observado, hostia, pero ¿por qué si lo tienes todo? ¿Son casos puntuales? Mira, la diferencia entre un niño que llega al profesionalismo y uno que se queda, lo hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Al final llegas a un club, a una cantera de un club profesional y el trato empieza a ser diferente, ¿no? Te empiezan a tratar como un profesional con 13 años, ¿no? Eso al final te hace alcanzar un grado de madurez mental que forma parte de la formación, ¿no? La diferencia entre un niño que llega al profesionalismo y asoma la cabeza en el profesionalismo y uno que se queda es que el que se queda no soporta eso, ¿no? El pasar de un club familiar donde juega con sus amigos a pasar a un club donde te exigen tanto, mentalmente no lo soportas. Y no lo soportas no porque caigas en ansiedad ni en cuadros de depresión, no lo soportas porque esa presión que te exigen te afecta en tu rendimiento, ¿no? Hay jugadores que entrenan muy bien, pero llega el día de la competición y se bloquean y no juegan tan bien y su rendimiento baja en picado porque la presión de los puntos, de la clasificación, del objetivo de subir, de no bajar, de ganar la liga, con esa presión no pueden, ¿no? Entonces le afectan a su rendimiento y eso es exactamente lo mismo que si no sabes chutar. No estás preparado para el profesionalismo, ¿no? Y esto es unos procesos que hay que superar y el que no puede superar eso se queda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegas al profesionalismo y esa presión y la exposición mediática se multiplica por 100? Que hay jugadores que están vacunados contra la presión y hay otros jugadores que no lo están, ¿no? Y les afectan. Y cada cabeza es un mundo. Entonces, es muy difícil, yo te digo, es muy difícil poder llegar al profesionalismo siendo mentalmente débil. No, diría que no se puede. Pero hay algunos casos en que se da, ¿no? Que mentalmente no eres una persona que eres muy fuerte, pero has llegado al profesionalismo pues por las razones que sean. Claro, cuando llegas al profesionalismo, la exposición y la presión se multiplican por 100. Hay jugadores que necesitan que todo les vaya de cara. En el momento que encuentran la dificultad de que un entrenador
no les pone, o hay 3 resultados en contra y la presión de la prensa o la presión de la afición ya se hace más evidente, tal, pues esos jugadores caen en picado y les afecta muchísimo y no son capaces de rendir a su nivel porque la presión les está afectando. Y eso es un tema muy difícil de tratar, muy difícil, porque o tú eres fuerte de cabeza o no lo eres, ¿no? Y cuando no lo eres, ya estás metido en el profesionalismo. Entonces, estamos ahora viendo muchos casos de jugadores que después de una carrera están reconociendo que en su momento tuvieron tal, pero en su momento tiraron hacia adelante. Con una afectación mental, pasándolo muy mal, pero supieron tirar adelante, ¿no? Y supieron seguir, pese a que no se encontraban en plenas condiciones, supieron seguir. Ahora estamos viendo jugadores que en medio de sus carreras están reconociendo que, oye, tengo este problema y tal. No es una cosa sencilla. Yo lo que le diría a Araujo en este caso, que nos hemos encontrado, es que se tome el tiempo que necesite, que obviamente no hay nada más importante que su salud mental, que se tome el tiempo que necesite y que cuando esté realmente preparado y se sienta que está realmente preparado, que vuelva. Pero que vuelva sabiendo que esto que está viviendo ahora puede volver pasado mañana otra vez. Un error forma parte de la profesión. Cometer errores forma parte de este trabajo. Y lo más importante no es cometer error, lo más importante es qué haces después de haber cometido un error, ¿no? Y yo creo que, ayer lo decía en un programa de televisión, ¿no? Es muy de aficionado al fútbol en este país matar a un jugador porque ha cometido un error o 2 o 3, descargar toda tu ira y toda tu frustración contra un jugador que te crees que es el culpable de las derrotas, y cuando ese jugador se encuentra en una situación como la que se encuentra el que estamos hablando, ahora todo el mundo rasgarse las vestiduras, ¿no? Y decir, jolín, es que hay que tener cuidado y tal con lo que se dice. A mí me sabe muy mal reconocerlo, pero el mundo del fútbol, el ambiente del fútbol, del aficionado al fútbol, es el peor de todos, ¿no? Es el peor. No hay educación. Uno puede ir a un estadio de fútbol y ver a un señor insultando al árbitro, insultando a un jugador del equipo rival con su hijo de 5 años sentado al lado, ¿no? Y te digo que me da pena reconocerlo porque ha sido la profesión de mi vida y con lo que he estado toda mi vida dedicado y ha sido mi medio de vida, pero yo reconozco que la carencia que hay de educación y de respeto en el ámbito del aficionado al fútbol es una lástima, ¿no? Lo vemos a diario en fútbol de chicos jóvenes, árbitros agredidos, peleas de padres en las gradas. Esto es un poco todo también, y luego cuando uno además paga el abono, paga una entrada para ir a ver un partido de primera división y eres aficionado a un equipo y ves que hay un jugador de tu equipo que falla, pues descargar toda tu ira, eso es de falta de educación completamente, ¿no? Y yo creo que bueno, pues yo le diría a Araujo que, oye, intentara darle la importancia que tienen a las cosas la justa, ¿no? Hoy metes un gol en el tiempo de descuento haciendo de delantero y todo el mundo te quiere una barbaridad, y pasado mañana cometes un error, te expulsan y la gente te quiere matar. Bueno, pues esto es el fútbol, ¿no? Y no tienes que darle ni mucha importancia a lo que te pasó cuando la gente te quería tanto, ni mucha importancia a esto cuando te quieren, la gente te dice cosas feas, porque al final el fútbol saca lo peor de cada uno, ¿no? Del aficionado, ¿no? Y es tan pasional este deporte que saca lo peor de cada uno, y un aficionado es capaz de, yo que sé, amenazarte por redes sociales, de insultarte, tal, únicamente por pagar la frustración que lleva él encima, ¿no? Y yo creo que el trabajo que tiene que hacer ahora es, oye, desconectarse y sobre todo cuando vuelva, que vuelva no dándole importancia a cuando haces un buen partido al elogio y cuando haces un mal partido a la crítica, ¿no? Y a veces es que es tan gratuito también pues las opiniones, ¿no? A veces en los medios de comunicación y sobre todo los aficionados y demás, ¿no? Es decir,
a veces se apunta a unos jugadores de golpe, a otros, por ejemplo, pues no se les apunta. Luego sacar conclusiones de, muchas veces sin información, de pues el Barça el año pasado, a diferencia de este año, en cuanto a fichajes, Rafinha qué mal estaba, y luego de golpe pasan unos meses, hace 4 buenos partidos, pues ya no nos acordamos de las cantidades y de toda la tinta que se escribió el año pasado, ¿no?, sobre críticas, ¿no?, o futibles o futuros fichajes o posibilidades de cambios. ¿Eso afecta hasta cierto punto en un vestuario? Es decir, más a los jóvenes, más a los grandes, a un entrenador como Flick o Xabi Alonso, sí, porque se tienen que sentar delante de la rueda de prensa y demás, pero al final también, tú también cómo lo has vivido, ¿no? Es decir, hay entrenadores que tienen mucha capacidad de o de no leer, o aunque lean porque es tener información, pero después... Sí, no, es importante. Todo aquel entrenador que diga, o todo aquel jugador que diga que no lee, miente. Todos los entrenadores leemos y leen las cosas que se dicen de ellos, lo bueno y lo malo. Sé que hay entrenadores que lo que se dice malo de ellos no les afecta absolutamente nada, o muy poco, pero siempre es importante saber quién de los que está aquí, cuando tiene oportunidad, me mata en la prensa, ¿no? Es importante saberlo eso, porque y yo entiendo que la prensa he tenido, ahora que tengo mucha más relación directa con la prensa, he tenido muchas discusiones, ¿no?, con mucha gente. No, es que Luis Enrique es un tío que es muy... Digo, no, Luis Enrique, vosotros lo que queréis es un entrenador que salga ahí en rueda de prensa, que ponga cara de idiota, que le podáis dar palos hasta en el carnet de identidad cuando el equipo pierde, y que siempre os reciba con una sonrisa. Y le podáis decir de todo, pero luego os reciba con una sonrisa siempre, y os conceda entrevistas, y nunca se enfade, y le podáis dar... Digo, cuando os encontráis un entrenador que de vez en cuando os pone en evidencia el poco conocimiento del juego que tenéis, no os gusta. Y os pone la cara colorada en la sala de prensa con una contestación dejando en evidencia que no tenéis ni idea y que solamente os guiáis por el resultado, entonces os molesta. Ya, pero eso forma parte también de vuestro trabajo. Cuando hay que dar, dais, pero cuando hay que recibir, tenéis que recibir también, porque si no... Entonces, todos los entrenadores es muy importante saber lo que se dice de ti, ¿no? Y luego que no te afecte. Ya está. Yo, como jugador, desde una edad muy temprana, entendí que esto funcionaba de esta manera, ¿no? Y a mí no me importaba nada. Porque es la única manera que tienes para sobrevivir aquí. Que no te importe nada lo que digan. Ya está. Oye, cuando haces 3 buenos partidos, ¡buah!, todo el mundo se apunta al carro de que eres un fenómeno y tal. Ya, pero tú, cuando estás leyendo cosas positivas sobre ti, tienes que saber que eso, de aquí a 2 semanas, puede ser que sea lo contrario, ¿no? Y por eso tienes que estar siempre tranquilo y no darle excesiva importancia a nada de lo que se pueda decir, ni lo positivo ni lo negativo, porque este mundo del fútbol, estás arriba, luego estás abajo, luego vuelves a estar arriba y luego vuelves a estar abajo, ¿no? Entonces, es así, y por eso te digo que aquí lo importante es que la opinión externa no te afecte demasiado. Eso es lo más importante. A ti te puede afectar que tu entrenador directamente, que es el que toma las decisiones deportivas sobre ti, te diga, oye, no te quiero, no me gusta cómo haces esto, y mientras no cambies esto no vas a jugar o no voy a contar contigo. Eso sí te puede afectar, porque al final es como si tu jefe te dice que no te quiere en la empresa. Pero como yo digo, ¿no?, gente que no se ha puesto un chándal casi en su vida o no le ha pegado una patada a un bote, ¿cómo te puede afectar la opinión de esa gente? ¿No? Y si te paras a pensarlo así fríamente, dices, bueno, ya, pero desde el sofá de casa, con una cerveza en la mano y con un plato de berberechos, todo el mundo sabe mucho, pero ¿no? Eso no te puede afectar nunca la opinión de alguien que exactamente no sabe nada de tu profesión, ¿no?
¿Cómo ves por eso de la información que hay poca, de la figura de Flick, de Xavi Alonso, le están pegando también palos, ya hemos llegado ya a la rueda de prensa, Flick también, pero parece que lo esquiva, ¿no? Tiene este talento, este taraná, ¿no? Esta manera de ser tan alemana, tan fría, continúa con su inglés, que también es una manera también ahí de bloquear las críticas y demás, pero lo ves sobre todo por la imagen después del partido, ¿no? Contra el Alavés, ahí con Rafinha, ¿no? Esa parte que luego se ha dicho que sí, el tema de Marcus Sorg y demás, Sí. pero personalmente también en la siguiente rueda de prensa también lo vi, aunque la victoria después del Atlético de Madrid puede ser que debido al suflé del postpartido, lo ves con energía, no se habla en cuanto a la renovación, si sí, si no. Ahora leía estas últimas horas Cesc Fàbregas, hosti, que es, pues si salto del Como, solo a Manchester o al Barça. Digo, hosti. Bueno, yo creo que el tema de Hansi Flick, él ha hecho una cosa muy buena, que es mantener esa distancia. Hansi Flick habla español perfectamente. Hace tiempo que hablaba español perfectamente, ¿no? Pero una de las maneras de poder mantener distancia con la prensa y de que la prensa no intente buscarle tres pies al gato con preguntas muy capciosas y todo eso, es lo del tema del idioma, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo hace muy bien. Mantener una distancia con la prensa que le permita, bueno, pues no entrar en situaciones, o que no le permita a la prensa entrar en situaciones más delicadas con él. Pero luego todas estas reacciones que él ha tenido en los últimos partidos, pues esas imágenes de Rafinha con él allí, pero es que eso es muy humano, ¿no? Pero Hansi Flick, sí, será alemán todo lo que quieras y tendrá ese aspecto más serio y más... pero es una persona, ¿eh? Y las personas cuando pasan tantas horas con su equipo de trabajo y con sus jugadores y viajes y concentraciones y todo eso, ahí hay una relación personal muy estrecha, ¿no? Y Hansi Flick, después del partido contra el Alavés, creo que fue, que el equipo ganó, con unas sensaciones que a lo mejor se vio una mejoría, pero que todavía no está rindiendo el equipo como a él le gustaría, después de varias derrotas contra Chelsea, contra pues, difíciles para él, pues Hansi Flick tiene todo el derecho del mundo a, pues no sé, ¿no? A estar más decaído, pues porque le está costando al equipo jugar como él quiere, porque a estas alturas de la temporada le gustaría que el equipo estuviera rindiendo a un nivel que todavía no ha alcanzado, porque tiene frustración. Y a mí eso me parece la mar de humano, ¿no? Y no quiere decir que eso, pues cuando se haya ido a su casa, haya cenado y se haya ido a dormir, a la mañana siguiente te despiertas otra vez con ganas de ir a tu puesto de trabajo, con ganas de pelear otra vez, pero estas conclusiones que saca la gente, no, de que es que Hansi Flick ya se encuentra cansado, pues claro que está cansado Hansi Flick, obviamente que está cansado, pero está cansado Xavi Alonso también, y está cansado Simeone, y está cansado cualquiera, porque son unas profesiones estas que te exprimen muchísimo, ¿no? Y te exigen muchísimo en lo personal y en lo profesional, por tanto... Oye, todo el mundo ha tenido un día más flojo en su puesto de trabajo, todo el mundo ha tenido momentos que, ostras, no lo acabas de ver y te afecta un poco. Pero yo creo que, oye, el que haya tenido siempre un comportamiento, que haya estado siempre arriba, a tope de ganas, a tope de motivación, a tope de energía y a tope de todo, toda la vida, que venga y me lo explique cómo se hace. Yo creo que lo normal es, pues esto, ¿no? Oye, tener momentos más de dudas, tener momentos más de preocupación. No sé, yo creo que es muy humano, muy normal y muy lógico que Hansi Flick pues tenga sus momentos de duda en momentos determinados y, oye, pues para eso está su staff y para eso está, pues oye, el ir al día siguiente a tu puesto de trabajo, a ver las cosas con un positivismo diferente al que tenías ayer y ya está, ¿no? Yo creo que no sé, me parece que el aficionado debería de poder entender
que antes de entrenador del Barça es una persona y que antes de ser jugadores de un club son personas y tienen sentimientos y tienen su corazoncito ahí, que hay momentos donde lo ven más oscuro y momentos donde lo ven más claro, ¿no? Para ir acabando, nada, un par de cuestiones. El año de un mundial es diferente, igual que el Barça ahora también pues, está con el tema de las selecciones, ¿no? Que las selecciones también, con la figura de Laporta y con estas declaraciones que si Messi y Deco... pues eso, ¿no? Esta manera también de comunicar con el medio de comunicación, esto en cuanto a las selecciones del Barça, pero el año de Mundial en los jugadores afecta de alguna manera en cuanto al rendimiento mentalmente o será en la recta final ya de la temporada. No, el año de Mundial, especialmente los jugadores que tienen posibilidades reales de ir, ¿no? Puedes pensar varias veces en el Mundial al cabo del día, pero en el momento del entrenamiento y en el momento del partido te aseguro que están pensando en cualquier cosa menos en el Mundial, porque es que no te da tiempo a pensar en el Mundial. Siempre digo lo mismo, es que cuando estás en un campo de juego, es que la cabeza no te da más que para pensar en dónde corro, dónde me desmarco, dónde vengo a recibir, cómo controlo el balón, cómo la paso, cómo tiro a portería o cómo hago el centro. Es que no te da tiempo a pensar en nada más, ¿no? Es como si estuviéramos aquí hablando nosotros ahora y tú tuvieras que estar hablándome a mí y estar pensando en qué vas a hacerte para comer al mismo tiempo. No puedes, ¿verdad que no se puede? O sea, o estás hablándome y preguntándome lo que quieres que te responda o estás pensando en lo que vas a hacer de comer. Las dos cosas al mismo tiempo no puedes estar pensando. Por eso pasa un poco lo mismo con el fútbol. Yo toda esta gente que opina, no, porque los jugadores, porque tal, cual, te vuelvo a repetir, no se han puesto un chándal en la vida. En un campo de fútbol las cosas van tan rápido y te pide tanta concentración y tanta atención en lo que estás haciendo que no es posible pensar en otra cosa, ¿no? La gente decía, muchas veces decía, oye, lo de las primas a terceros, ¿no? Es que si le ganan a tal equipo tienen prima de no sé dónde, o si ganas tal partido tienes un bonus de tal, que durante el juego no puedes pensar en otra cosa. O sea, de verdad te lo digo. Esta gente que dice, no, es que fulano de tal corrían más aquel día porque tenían un bonus. Mentira. En todo caso, puedes correr más porque si sabes que ganando hoy voy a ganar la Liga, o voy a ganar la Champions, o voy a subir de categoría, a lo mejor te puede dar un plus extra, ¿no? Pero te aseguro que es que no te da tiempo a pensar en nada más, ¿no? Entonces, el año de Mundial... creo que es un año complicado porque, no sé, pero complicado para las selecciones. Un número muy amplio de jugadores que van a jugar el Mundial están jugando a nivel de clubes competiciones importantes, ¿no? Y van a jugar cerca de los 55-60 partidos más o menos esta temporada. A nivel de preparación física, los preparadores físicos de los equipos que están jugando competiciones importantes, que es en el mes de abril-mayo donde se decide todo, planifican la preparación física del equipo para poder llegar al final en un pico de forma alto, ¿no? Esto de los microciclos estos que hablan, de las subidas, bajadas. Un jugador de fútbol profesional no está preparado para jugar durante 11 o 12 meses al máximo nivel. Un jugador de fútbol profesional tiene pico de forma de 3 meses, luego baja un poco, un mes y medio, luego vuelve a recuperarse, luego vuelve a bajar un pelín, luego vuelve... Entonces los staffs y preparadores físicos se preocupan mucho y diseñan mucho las preparaciones físicas de los equipos para que esos picos de forma vengan en momentos clave de la temporada, ¿no? Claro, va a ser muy importante que en el Mundial los jugadores buenos, hablo de la selección española, por ejemplo, los jugadores más diferenciales de la selección o la mayoría de jugadores lleguen en un pico de forma importante porque es un torneo muy corto donde necesitas que en ese espacio de tiempo, oye, la respuesta física del jugador sea óptima. Y por eso van a tener problemas muchas selecciones, ¿no? Porque al final, después de una temporada larguísima con tanto partido, vas a llegar a un Mundial que dura un mes y pico, ya destrozado en lo mental y en lo físico, ¿no? Pero, bueno, también hay los preparadores físicos de las selecciones que hacen microciclos también para volver a recuperar a los jugadores para esa competición.
Pero te aseguro que desde la parte mental, un jugador de fútbol del Barça, por ejemplo, ahora, cuando tiene que afrontar los partidos, no está pensando en el Mundial. No está pensando en el Mundial porque no puede pensar en el Mundial, porque es un error. Es un error. La gente que dice, no, es que tal, se dosifica durante los partidos para no perderse el Mundial. Bueno, pues la primera regla para caer lesionado es intentar dosificar los esfuerzos. Un jugador de fútbol de máximo nivel está preparado para ir a todo lo que da su cuerpo. Al 200% en cada acción. No está preparado para otra cosa. Su cabeza no admite otra cosa. Tú ves un balón dividido ahí, voy con todo. Modo africano. No pienso si hay mundial, si no hay mundial, si me puedo lesionar, si tengo tarjeta amarilla y me pueden expulsar. ¿Tú te crees que si pudieran pensar en eso, Araujo lo hubieran expulsado el otro día en Stamford Bridge? ¿Tú te crees que un jugador que tiene una pequeña molestia, porque antes de las roturas fibrilares hay un punto de molestia y el jugador no piensa en eso? El jugador está preparado para... Es como un autómata, no piensa en nada más de lo que, ¿sabes? Si el mundo explota después de este partido, pues que explote, pero yo, ahora mismo el partido es lo que me ocupa, ¿no? Por tanto, yo creo que el aficionado tiene que saber eso, ¿no? Que no hay tiempo para pensar en otra cosa y que cuando llegue el Mundial, oye, lamentablemente va a haber jugadores que en este tramo de competición de aquí a verano se van a lesionar y se van a perder el Mundial, porque ocurre siempre, ¿no? Sí. Impresionante, qué experiencia y qué manera, sobre todo, Juve, lo tienes clarísimo y no me extraña, pues eso, ¿no? La trayectoria y a veces como se habla, ¿no? En los vestuarios que se dice, ¿no? Hostia, que hay compañeros que muchas veces no saben leer, ¿no? Es decir, no saben leer todo lo que pasa o no saben muchos intangibles que pasan, pero tú lo transmites y de una manera pues eso, que muy agradable de escuchar. Tú, el español, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Porque está ahí... Pues mira, te digo una cosa, el Español he tenido oportunidad de ver varios partidos esta temporada y la pasada, obviamente. De hecho, estuve narrando el partido para Sport 3 en Cornellà el Prat, el último partido de la temporada pasada contra Las Palmas, de la salvación. Yo al Español le veo, ha mejorado en cuanto a equipo, en cuanto a la calidad del equipo con respecto a la temporada pasada. La temporada pasada era una plantilla que estaba como muy justa y yo creo que se salvó porque ellos eran muy conscientes de sus debilidades como equipo a nivel técnico y no negociaron la entrega y el sacrificio y la generosidad en el esfuerzo, y creo que por eso se salvaron, por ser muy conscientes de cuáles eran sus limitaciones, ¿no? Este año el nivel de la plantilla ha mejorado. Ha mejorado, creo que tiene una plantilla algo más fuerte que la temporada pasada, pero hay una cosa que es la que hace que las cosas vayan tan bien, ¿no? Que el equipo cree mucho en la idea de juego de su entrenador, ¿no? Es decir, la plantilla cree a ciegas en lo que Manolo propone, ¿no? Y eso para un entrenador es lo más difícil. Que tu plantilla se tire de cabeza en tu propuesta. Tú les tienes que explicar a los jugadores, oye, mira, nosotros creo que la mejor manera que nosotros tenemos de optimizar todo nuestro potencial es jugando a esto, esto, esto y esto. Ponerlo en práctica, trabajar en ello, ponerlo en práctica y que tus jugadores vean que esto que el entrenador te está proponiendo trae resultados. Porque el jugador de fútbol es muy así, es muy cabroncete. Yo me considero también, me he retirado hace muchos años, pero me considero jugador de fútbol también. Y somos como muy cabroncetes, porque analizamos mucho todo lo que pasa alrededor de la idea de nuestro entrenador. Y si lo que nuestro entrenador nos propone no nos trae victorias y buenos resultados en el corto plazo, empiezas a dejar de creer en eso, ¿no? Empiezas a dudar mucho de que esto no, de que esto, tal, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, que no ve que no le ganamos a nadie, que tal cual, no sé qué. Y entonces esa idea se instala en la cabeza de todos los jugadores y llega al punto que los jugadores dejan de creer en tu idea. Cuando el jugador de tu equipo, el equipo deja de creer en la idea, tú ya estás listo, ¿no? Ya no hay nada que hacer ahí. Pero Manolo ha conseguido que el equipo crea a ciegas en la propuesta que él tiene, ¿no? Entonces,
días que juegan mejor, días que juegan peor, pero el equipo está viendo que esa propuesta que tiene Manolo está trayendo buenos resultados. Y entonces, oye, si Manolo ahora les dijera a su equipo, oye, hay que tirarse de un barranco, los jugadores se tiran. Porque están viendo que lo que propone el míster me está trayendo resultados. Y eso, desde la posición de entrenador, creo que es lo más difícil de conseguir. Convencer a tu plantilla de que lo que tú quieres hacer, lo hagan. ¿Y cuál es la mejor manera de poderles convencer? Que ellos vean que lo que estás haciendo está trayendo resultados. Y por eso yo creo que el español, oye, obviamente que está diseñado para mantener la categoría y para salvarse sin excesivos problemas. Pero eso no está reñido con aspirar a cosas más importantes. Y cuando el español consiga los 42 puntos, 42 puntos que son necesarios para salvar la categoría y falten 5 jornadas, pues vamos a decir, bueno, vamos a seguir con el pie en el acelerador, porque esto no quiere decir que seamos un equipo poco ambicioso. El hablar de los 42 puntos de la salvación, de los 40 puntos, no te hace un equipo menos ambicioso. El Rayo Vallecano está jugando la Conference y el año pasado su principal objetivo era la salvación. Pero consiguieron esa salvación faltando 4 o 5 jornadas y el equipo seguía en la buena línea, ¿no? Y alcanzaron esa Conference. Yo creo que es un poco el espejo en el que se tiene que mirar al español. Oye, vamos a ir paso a paso en busca de esos 40-42 puntos que nos den la salvación y una vez conseguidos, dependiendo de las jornadas que queden y de la viabilidad de poder optar a plazas europeas, vamos a seguir exigiéndonos. Pero la gente, no sé, dice, no, es que el español es momento de hablar. El español no se puede poner un objetivo de competiciones europeas al principio de la temporada. No puede. Básicamente porque no es un equipo que está en esas condiciones para poder marcarse un objetivo a largo plazo. Pero sí que ahora, oye, visto lo visto, hay que seguir sumando, y cuando llegues a los puntos que te dan la salvación, seguir mirando hacia arriba, dependiendo de las jornadas que te queden, y ponerte un objetivo más ambicioso, sí. Por supuesto. ¿Y a ti personalmente los banquillos, Juve, te llaman? ¿Cómo lo ves? ¿Todavía no te lo planteas? Bueno, yo esa experiencia ya la he tenido como segundo entrenador en el Sabadell y como primer entrenador en la Kings League, que estuve 1 año y medio de entrenador. Y yo creo que es una profesión que te desgasta mucho en lo mental, porque el entrenador es el que tiene que estar velando por 20 y tantos jugadores en la plantilla, por el cuerpo médico, por la preparación física, tiene que estar pendiente de muchas cosas, pero nadie está pendiente de ti. Es decir, tú eres bueno o malo si ganas. Si no ganas, 3 partidos a la calle. Y tú tienes que estar mirando por cuál es la mejor opción para el domingo, quién me puede jugar mejor de banda izquierda, quién ha entrenado mejor, contra quién nos enfrentamos, si el lateral derecho del equipo rival es más lento o es más rápido, si a mí me puede venir mejor este perfil que el otro, si puedo hacer esto mejor que el otro, si puedo salir con defensa de 3 o con línea de 4, si puedo... Y tú te estás rebalando el coco toda la semana por tal de buscar la opción que tú crees que es mejor para poder ganar el partido, y a ti te van a acabar juzgando cuando el árbitro pite el final si has metido un gol más que el contrario, ¿no? Y la gente no ve nada el trabajo que tú llevas detrás. Y la gente cree muchas veces que tomas decisiones por capricho, la gente cree que tomas decisiones de poner a este o quitar al otro porque te cae mejor uno que el otro, y la gente es muy así, ¿no? Pero la gente no consigue entender que el más interesado en ganar partidos eres tú, que eres entrenador, porque tu puesto te va en ello, y eso la gente no lo ve, ¿no? Y entonces esa profesión desgasta muchísimo, 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 y yo creo que me gusta más lo que hago ahora. Analizar partidos, comentar, participar en programas de fútbol, hablar de rendimiento de jugadores, de aspectos del juego, bueno, pues de entrenadores. Me gusta más eso que no estar metido en ese
pues no sé, ¿no? En ese foco donde eres el eslabón más débil de todos, donde eres la persona que más trabajas. Con Antonio Hidalgo decíamos muchas veces, jolín, cuando eres jugador llegas aquí 45 minutos o una hora antes del entreno, estás aquí sentado con tus compañeros, escuchando la música, te vas a la camilla, oye, dame un poco de masaje aquí, oye, véndame el tobillo, oye, tal, tienes todas tus cosas bien preparadas ahí, sales, entrenas, haces lo que te gusta, termina el entrenamiento, te vas a la ducha, te estás ahí un rato en el vestuario hablando con tus compañeros, tal y cual, terminas, te vas a comer, te descansas la siesta, si quieres luego por la tarde ir a darte un paseo te das, si quieres... Cuando eres entrenador llegas a las 8 de la mañana al despacho y no te vas hasta las 8 de la tarde. Analizando al rival, analizando. Grabas el entrenamiento, te ves el entrenamiento para ver si los objetivos que andabas buscando en el entreno salen. Sigues analizando al rival, sigues viendo el balón parado, sigues el momento con balón del rival, sigues el momento sin balón. ¿Qué ha hecho el entrenador del equipo rival la jornada pasada? ¿Qué ha hecho hace 2 temporadas cuando en vez de estar en Las Palmas estaba en el Valladolid? ¿Qué hizo tal? Claro, es un mundo ese donde tú puedes estar, no sé, cuando el portero va a sacar de meta y levanta la mano, ¿qué hace? Si este comportamiento se repetía en los equipos anteriores donde había estado este entrenador. Quiero decir, tú estás ahí encerrado viendo al equipo rival a fin de encontrar soluciones para ver cómo puedes hacer para ganarle el domingo, ¿no? Y eso la gente no lo ve. Yo creo que ese es un mundo que desgasta mucho, que luego lo acusas mucho en lo personal. A veces hay momentos donde se te va la cabeza. Yo recuerdo estar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana durmiendo y me despertaba pensando en que había habido algún corte de alguna acción a balón parado que creo que se me había pasado, que no lo había puesto en el vídeo, tal, no sé qué. Entonces me bajaba, me abría el ordenador, revisaba si la he puesto, ostras, no la he puesto, la cortaba, la volvía a añadir en el... Quiero decir, entras en una especie de paranoia que no puedes dejar de... No desconectas nunca. Nunca desconectas, ¿no? Mucha más responsabilidad, la responsabilidad ya es elevada. ¿Tienes 2 hijas? Sí, ¿Llegan al balón? No, ellas empezaron a jugar a tenis, han estado jugando a tenis durante muchos años y ahora han dejado de entrenar a tenis, pero bueno, siguen jugando esporádicamente como hobby y tal, pero tampoco les gustaba competir mucho. No les gustaba mucho la competición y tal, porque también yo les decía, hijas, habéis escogido también un deporte que en lo mental es muy exigente, ¿no? O sea, el tenis es de los deportes también que estás tú con tu raqueta y tu frustración y eres un poco fuerte de cabeza o no se puede jugar a eso, ¿no? Pero bueno, ya dejaron de entrenar más asiduamente y ahora pues bueno, juegan partidos así un poco más pues, para divertirse y para seguir un poco en forma y nada más, ¿no? Pero de fútbol nada. De fútbol nada. No. Juve, que tú estás a otro nivel, los que estáis a ese nivel os creéis que cualquiera lo tenemos que hacer todo ahí excelente y sois los elegidos, Muchísimas gracias, ha sido un placer, súper agradecido. Y nada, a continuar aquí en Sitges, esta tarde ya juega el Barça, mañana el Madrid y a continuar ya por todas el Español y con esta liga. Sí, la verdad es que en la liga el fútbol lo bueno que tiene es que no para nunca, ¿no? Siempre. Ahora la semana que viene también hay jornada de Champions, ya tal. Ahora en diciembre voy a tener que narrar partidos de la Copa de África porque Movistar ha comprado derechos, voy a estar todas las navidades porque hay partidos el 24, el 23, el 22, el 27, el 28. Pero bueno, al final es lo que nos gusta, nos apasiona esto y bueno, también es una Copa de África que no la podemos disfrutar cada 2 años solamente, o sea que también la vamos a vivir con intensidad. Solo cada 2 años, podría ser cada 6 meses una, claro. Gracias, Juve. Venga, muchas gracias a ti. Gracias.